Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 8 y el viernes 12 de junio de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. Argentina presentó oficialmente su solicitud para incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, integrado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, el Reino Unido, Singapur y Vietnam, como anunció la agencia Xinhua. Y Mercopress resaltó que este acuerdo la uniría al Reino Unido por primera vez desde 1982. La agencia Xinhua también anunció que la multinacional Louis Dreyfus Company invertirá en Argentina $400 millones en el tratamiento de oleaginosas como la soya y el girasol. Mercopress reportó sobre la explotación de calamar y merluza que realizan flotas extranjeras en el límite exterior de la zona económica exclusiva de Argentina, actividad que afecta el stock que comparte con Chile y las Islas Malvinas. La Copa Mundial FIFA estaría teniendo un efecto benéfico en el comercio argentino, según comentó la agencia Xinhua. Xinhua también resaltó el descubrimiento de un reptil de 6 metros de largo que vivió hace 237 millones de años en el noroeste argentino, uno de los más feroces depredadores del periodo Triásico. La ministra chilena de Energía, Jimena Rincón, visitó el complejo Vaca Muerta en Argentina, la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo del mundo, y ofreció los puertos de su país para exportar dicho recurso energético. Finalmente, Mercopress reportó que el jefe de gabinete de Argentina, Manuel Adorni, declaró que posee más de $500.000 en bitcoins y se disculpó por ocultarlos a la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito, como explicó Deutsche Welle. En Uruguay, colectivos ambientalistas juntan firmas para detener la prospección petrolera sísmica en el mar de este país, como informó Prensa Latina. Prensa Latina también informó esta semana que más de 100.000 personas sin techo fueron atendidas en refugios ante la alerta roja por frío extremo. La popularidad del presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, sigue descendiendo, según indicó Mercopress. Uruguay avanzó en un acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, como informó Prensa Latina. Infobae dijo que el gobierno de Yamandu Orsi presentó un proyecto de ley de agilización de trámites, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia y reducción del costo de vida, entre otros aspectos comerciales. Ahora subamos por los países mediterráneos hasta Bolivia. El presidente boliviano Rodrigo Paz quedó autorizado por el Congreso para usar militares en el desbloqueo de carreteras, como informaron Deutsche Welle y la agencia Xinhua. Infobae dijo que el mandatario boliviano agradeció el apoyo de Estados Unidos y France 24, como Deutsche Welle, destacaron que Paz dijo que los narcoterroristas tienen los días contados. Infobae también dio seguimiento al caso Narcomaderas, donde las autoridades altiplánicas allanaron aserraderos luego que autoridades chilenas hallaran droga impregnada en madera boliviana para exportación. El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, desafió al presidente Rodrigo Paz a visitar Cochabamba, su bastión político, según informó Infobae. La agencia Xinhua dijo que una importante federación campesina de Bolivia condicionó su participación en el diálogo con el gobierno a la presentación de una agenda nacional. Y la misma agencia agregó que los combustibles que ingresan a Bolivia cumplen con los controles de calidad y no subirá de precio, como aseguró el ministro de Hidrocarburos y Energía, Marcelo Blanco. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, las autoridades de varios puertos hallaron más de 100 toneladas de droga de madera boliviana e Infobae explicó que se trata de la mayor incautación en la historia del país. El presidente chileno, José Antonio Kast, asistió esta semana a un foro de la industria minera y energética y pidió a las empresas que inviertan en Chile, según informó la agencia Xinhua. Ante el anuncio de Washington de imponer aranceles a productos elaborados con trabajo forzoso, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Maquena, coordinó esfuerzos nacionales para apoyar las exportaciones hacia Estados Unidos, según dijo la agencia Xinhua. Y el ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quirós, habría publicado un decreto para definir el camino para equilibrar el crecimiento con el gasto público, como informó Prensa Latina. Mercopress reportó que la ultraderecha chilena presentó ante el Congreso la propuesta de un Museo de la Verdad sobre la era Allende frente a la memoria del golpe de Pinochet. Esta semana, el Ministerio de Energía de Chile presentó una estrategia de electromovilidad para 2030 hacia un transporte limpio, eficiente y competitivo, como anunció
la agencia Xinhua. Finalmente, Xinhua agregó que la aerolínea chileno-brasileña LATAM adquirió 24 aviones del fabricante brasileño Embraer, la tercera constructora aeroespacial del mundo, detrás de la estadounidense Boeing y la europea Airbus. En el Perú, varios medios siguieron el conteo de los votos, donde Keiko Fujimori cerró la semana con una ventaja de poco más de 1.000 votos, gracias a los sufragios provenientes del extranjero. A nivel nacional, Roberto Sánchez obtuvo una ajustada mayoría. El alcalde de Lima ha pedido reforzar la seguridad ante posibles protestas ciudadanas, como agregó Deutsche Welle. CNN comentó que la ciudad peruana de Lima ocupó el primer puesto en la lista de mejores ciudades gastronómicas del mundo. En el segundo puesto aparece Bangkok de Tailandia y en el tercer lugar la Ciudad de México. La agencia Xinhua informó que un grupo de investigadores descubrió en Perú un nuevo género y 9 especies de escarabajos longicornios en la reserva de biosfera del Manu en el sureste peruano. France 24 dijo que el candidato a la presidencia Roberto Sánchez se enfrentaría a la justicia peruana por presunta declaración falsa en el financiamiento de su partido hace unos 6 años. Deutsche Welle resaltó que 98 puertos cerraron en el Perú ante un fuerte oleaje que provocó la muerte de 2 pescadores. El presidente de Perú, José Balcázar, nombró a Bertín Gómez Vela como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo, como informó la agencia Xinhua. Entre enero y abril de este año, las exportaciones peruanas alcanzaron casi 36.000 millones de dólares, un crecimiento superior al 36%, como explicó la agencia Xinhua. Finalmente, Deutsche Welle informó que una comisión especial rechazó un nuevo pedido de indulto presentado por el expresidente peruano Pedro Castillo. En Ecuador renunció la canciller Gabriela Sommerfeld por motivos personales y de salud, según informó la agencia Xinhua. Ahora Roberto Curi ocupa su cargo, como informó Deutsche Welle. La agencia Xinhua destacó que la empresa de capital chino Andes Petroleum cumplió 20 años como la mayor petrolera de capital extranjero en Ecuador. El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Nils Olsen, renunció a su cargo posiblemente para postular en las elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre, como dijo Prensa Latina. Una delegación de la Unión Europea en Ecuador pidió una investigación rápida e independiente para esclarecer la muerte de una activista polaca, quien había denunciado casos de presunta corrupción en el país, como informó Deutsche Welle. Prensa Latina y la agencia Xinhua informaron que el Consejo Nacional Electoral realizó cambios en su cúpula y ahora José Cabrera reemplaza en la presidencia a Diana Atamaint y tendrá a su cargo las elecciones del 29 de noviembre, donde los ecuatorianos elegirán alcaldes y prefectos en todo el país. Finalmente, Infobae anunció que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajó a Estados Unidos para fortalecer las relaciones bilaterales. Y llegamos al norte amazónico. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo el domingo en Turquía, luego de visitar India en un viaje de promoción de hidrocarburos venezolanos, según informó Deutsche Welle. Mercopress y Deutsche Welle informaron que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que no está planteado un diálogo con la oposición y mucho menos con María Corina Machado. La agencia Xinhua, Mercopress y Deutsche Welle anunciaron que el gobierno venezolano otorgó a la empresa británica Shell una licencia de exploración y explotación del campo de gas Loran, transfronterizos con Trinidad y Tobago, y donde acaba de ocurrir un nuevo derrame de petróleo, como agregó Deutsche Welle. En Colombia, CNN, con información de EFE, dijo que el candidato oficialista Iván Cepeda reconoció el resultado de la primera vuelta de las elecciones. Infobae y France 24 informaron que las disidencias guerrilleras lideradas por Iván Mordisco anunciaron un cese al fuego unilateral por la segunda vuelta electoral en Colombia. France 24 recordó que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 28 años y 3 meses de prisión contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, por liderar un grupo paramilitar. Mercopress comentó que para la segunda vuelta electoral en Colombia, la derecha llega unida alrededor de la Espriella y que la izquierda se encuentra dividida. CNN, con información de EFE, dijo que una comisión de la Cámara de Representantes de Colombia buscaba suspender al presidente Gustavo Petro, pero que el ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que dicha comisión no tiene competencia. Finalmente, Mercopress informó que el Ministerio de Ambiente de Colombia confirmó que el fenómeno de El Niño llegó cerca de 3 meses antes de lo previsto y que será uno de los más intensos registrados desde 1950. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, el vicecanciller Carlos Hoyos concluyó una gira de trabajo en Chile, como informó Prensa Latina.
Representantes de organizaciones sindicales panameñas denunciaron ante la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, violaciones a la libertad sindical y al derecho de organización de los trabajadores en el país, según dijo Prensa Latina. Prensa Latina también informó que esta semana el gobierno de Panamá inauguró una nueva sede diplomática en la ciudad de Berna para profundizar relaciones bilaterales, comerciales, educativas y de cooperación con Suiza. El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, dijo en París que la seguridad de su país no pasa por la militarización y agregó: no permitimos la presencia de militares de Estados Unidos en nuestro territorio, como informó France 24. Cuba recibió una donación de 1.700 toneladas de alimentos y productos básicos procedentes de México y Belice, según informó la agencia Xinhua. Xinhua también dijo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel destacó la reactivación de la producción en el país de fármacos anticancerígenos. Infobae reportó que Cuba sufrió un sismo de 6,1 en la escala de Richter, mismo que se sintió en Florida y Cancún. El secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth habría visitado Guantánamo esta semana, según informó Deutsche Welle. Estados Unidos sancionó a la estatal empresa petrolera cubana Cupet porque, según Washington, utiliza activos expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses, según reportó CNN. Mercopress agregó que el gobierno cubano acusó al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio de difundir mentiras usuales y vulgares. Finalmente, Deutsche Welle dijo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció una reestructuración del Estado, así como medidas para dinamizar la economía y responder a las exigencias de los tiempos actuales. En República Dominicana, una cooperativa de maestros realizó una jornada de reforestación con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, según informó Prensa Latina. Prensa Latina agregó que el presidente dominicano Luis Abinader aseguró que su gobierno apoyará a los pequeños y medianos industriales de la harina para mantener la estabilidad de los precios del pan. En Nicaragua, más de 100 funcionarios del gobierno recibieron restricciones en sus visas por parte de Estados Unidos tras la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, según reportó Infobae. En Honduras, el gobierno apoyará a los migrantes que regresen, liberándolos de impuestos, según resaltó Infobae. Prensa Latina confirmó que se reanudó la atención en los hospitales públicos de Honduras luego que el gobierno llegara a un acuerdo preliminar con los médicos que llevaban 10 días protestando por el pago de salarios adeudados. El Salvador cumple 5 años desde la aprobación de la ley Bitcoin, como recordó Infobae. La Fiscalía General salvadoreña afirmó que la Mara Salvatrucha obtuvo cerca de $9 millones al extorsionar a 4 víctimas entre 2012 y 2022, según difundió Prensa Latina al comentar sobre uno de los juicios que se desarrollan en la semana. En Guatemala, el Instituto de Turismo llamó hoy a la prevención ante el incremento de lluvias por el paso de la tormenta tropical Cristina en el Océano Pacífico, como informó Prensa Latina. Y Deutsche Welle destacó que el gobierno de Guatemala repatriará desde Francia los restos del Premio Nobel de Literatura 1967, Miguel Ángel Asturias. Y llegamos al norte. En México, el lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Mundial de Fútbol se realizará sin incidentes de seguridad, según reportó Deutsche Welle. La agencia Xinhua destacó que los autos eléctricos chinos representan un poco más del 20% del mercado automotor mexicano. Deutsche Welle y CNN informaron que miles de profesores bloquearon la calzada de Tlalpan en dirección al Estadio Azteca 48 horas antes de la inauguración del Mundial de Fútbol. El gobierno de México incursionará en sectores estratégicos como los semiconductores y la industria farmacéutica, según dijo el secretario de Economía Marcelo Ebrard y como informó la agencia Xinhua. México y Estados Unidos suspendieron temporalmente el intercambio de animales vivos ante el aumento de los casos de gusano barrenador del ganado, según reportó CNN. Deutsche Welle comentó la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, el más grande de la historia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a mostrarse en favor de mantener el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y enfatizó que beneficia a las 3 partes, como informó Prensa Latina. Finalmente, la agencia Xinhua destacó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó efusivamente a la selección mexicana tras su victoria de 2-0 frente a Sudáfrica. Y Deutsche Welle reportó algunos choques entre la policía y manifestantes en los alrededores del Estadio Azteca. Y finalizamos con los datos de la semana. Prensa Latina destacó en la semana que los tranvías y trenes ligeros viven un renacer global y que ahora faltan conductores.
El Papa León XIV visitó España esta semana, volvió a defender a los migrantes y pidió a los países de origen crear condiciones de paz, justicia y desarrollo, a los de tránsito, protección y no dejar a los migrantes en manos de redes criminales, y a la comunidad internacional cooperación eficaz y perseverante, como reportó Deutsche Welle. Deutsche Welle agregó que el Banco Mundial ajustó a la baja su previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe debido a la guerra en el Medio Oriente. Bueno, amigas y amigos, esto fue de sur a norte, desde la isla de Montreal a unos 29 grados centígrados. Les deseamos una hermosa semana y nos despedimos. Hasta la próxima.